Hola, ¿cómo estás? Yo soy Javier Cartón y estás en Cartón Channel. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues bien, bueno, es que no es una sola pregunta, son ya varias preguntas muy recurrentes de cómo decidir cuándo necesitas contratar a alguien o cómo empezar a contratar a alguien o cómo empezar a delegar o cómo definir a quién debo de contratar o qué perfil tiene que tener la persona. Yo en el inicio les puedo decir que cometí el error de que cuando me sentía abrumado con el trabajo, decía, no, necesito a alguien que me ayude. Y lo hice, contrataba a alguien, muchas veces sin pensar, nada más, pues a ver, él quiere trabajar, pues vente, ¿no? Pero sin saber qué iba a hacer. Entonces, antes de contratar a alguien, tienes que definir qué responsabilidades le vas a asignar o qué va a hacer. Es como el inicio de un pequeñísimo organigrama, pero antes que eso es definir las funciones. ¿Y cómo las defines? Estúdiate cuál es tu proceso personal de tu trabajo. Es decir, cuando te despiertas, ¿cuál es tu rutina o cómo arrancas tu día y qué haces? Normalmente, cuando arrancas un negocio, vas medio sin rumbo. Levantas tu computadora y vas revisando qué correos te llegaron ese día o qué correos te vas a contestar o qué cosas vas a hacer y tal. Parte del objetivo que quieras lograr. Es muy importante, oye, pues yo quiero tener una empresa de cajas de cartón que venda tantos cientos o miles o millones de pesos al mes o al año y tal. Tienes que ponerte una meta y a lo mejor la meta inicial es chiquita y a lo mejor la meta inicial es cuánto quiero ganar. Ok, entonces que de ahí parte todo. Yo te diría, si puedes hacer muchas cosas tú solo, pues a lo mejor al principio no necesitas contratar a nadie. Tenemos la mala idea de que ser empresario es contratar a alguien y que otro trabaje por mí y que yo no trabaje. Eso es todo lo contrario. Y también lo he comentado en otros videos. El dueño de la empresa, el empresario, es el que más trabaja. Es el que más trabaja porque a quien contrates, primero no le va a tener el cariño ni, pues es tu empresa. Entonces el otro va a trabajar pues por necesidad, porque le gusta, por lo que quieras, va a trabajar contigo. Pero no creas que va a dejar el alma por ti. Entonces, si puedes al principio hacer muchas cosas tú, hazlas, pero sí estructura. Es decir, arranca definiendo con un pequeño mapa, tal vez, cuál es tu proceso de venta. A ver, número 1, pero ponlo por escrito. Nosotros tenemos muchos mapas que hemos utilizado en el pasado. Ahorita tal vez ya está muy sistematizado el proceso, pero ponlo por escrito. A ver, ¿cómo consigo prospectos? Y empiezas a escribir estrategias. Llamadas en frío, búsquedas en internet, correos masivos, referencias, relaciones, visitas a las fábricas. Es decir, no te quedes con una sola fuente de obtención de clientes potenciales o prospectos. Esa es una actividad. Entonces, después, ¿quién va a cotizar? ¿Quién va a hacer las cotizaciones de eso que lograste obtener? ¿Cómo voy a cotizar? Bueno, pues tienes que abrir una hojita de Excel. Me lo han preguntado mucho. Yo ahí sí creo que les tengo que recomendar un software que desarrollamos internamente, en donde tú le metes las medidas de la caja, les metes la resistencia, les metes la cantidad, le metes hacia dónde va, le metes una serie de factores, la comisión del vendedor, la utilidad, el costo y tal. Le metes una serie de datos, le das un clic y te da los precios sugeridos. Claro que eso pues se desarrolla a base de muchísimos, pero muchísimos años.
Si alguien quiere conocer algo más sobre ese cotizador que tenemos en línea, con muchísimo gusto se lo podemos mostrar. Y bueno, estamos también por abrir ese cotizador en línea para el uso de todos los cartoneros. Pero si no tienes una forma de cotizar, pues tienes que abrir un Excel en donde puedas definir cuánto te cuesta lo que quieres vender. Entonces ya definiste cómo vas a conseguir clientes potenciales, ya definiste cómo vas a cotizar, pero luego también tienes otra serie de actividades que es hablar con los proveedores. ¿Quién va a cotizar lo que te van a vender los proveedores? Es decir, las compras. Entonces hablamos de que tienes que ser muy organizado, muy estructurado. Tienes que definir, digamos, aunque sea una sola persona, las áreas o las actividades que se hacen dentro de tu empresa. Desde contestar el teléfono. ¿Quién contesta el teléfono? Ok, yo. ¿Cómo lo contesto? ¿Qué digo? ¿Cómo respondo los correos? Si tengo algún tipo de guión. Yo sé que al principio puede ser como tedioso y todo, pero te va a quedar algo súper valioso. Un manual, una carpeta, algo que defina tu proceso para que puedas automatizar y para que no dependa el negocio de que tú eres muy bueno para vender o tú eres el que se mueve todo el tiempo, sino que puedas delegar actividades, no que le digas ayúdame y ahí pues no, pues ayúdame, no es de ayúdame y pues ahí tú a ver en qué me puedes ayudar. No es saber en qué me puedes ayudar, es que tú tienes que delegar actividades específicas. A lo mejor puedes delegar todo el tema de la prospección de clientes y a lo mejor después puedes delegar el tema de la cotización y luego delegar el tema de las compras y luego delegar el tema de la facturación y luego delegar el tema de la administración, y te vas poco a poco, porque en una empresa pues son muchísimas las actividades, de verdad son muchísimas, aunque seas una persona, son muchísimas. Y las personas que me están escuchando, que son empresas ya grandes, pues sabrán que hay muchos departamentos y que todos están muy estructurados y que todos tienen pues metas, objetivos, indicadores, en fin. Entonces una empresa va creciendo en la medida que está estructurada, que tiene buenos cimientos, que crea pues desde lo que es una misión, una visión, un organigrama, una filosofía, una razón de ser, los objetivos, cómo te ves en 2 años, cómo te ves en 5, cómo te ves en 10. O sea, hay que definir cuál es la misión de la empresa. Definirla, o sea, cuál es la misión, a qué clientes quiero atender, quién eres y qué quieres hacer. Y después de la misión, pues la visión. O sea, yo sé que se oye muy, tal vez muy obvio, ¿no? Pero no lo hacemos. O sea, es real. Es decir, hay que saber que la misión para una empresa, pues es el rumbo. Y las misiones se pueden ir cambiando. O sea, a lo mejor llegas a una misión y llegas a un cierto objetivo, a un cierto nivel de empresa, y ya esa misión pues se transforma, ya es otra la misión, ¿no? Y también hay que tener una visión hacia dónde vas. En fin, hay que definir los objetivos. Antes de contratar a alguien, ¿cómo te imaginas tú la empresa? Yo sé que a veces nos cuesta el tema de organizar las actividades, pero es muy importante. Creo que ya me extendí en este video, pero es interesantísimo la automatización de la empresa, la automatización de los procesos, pero son momentos que tienes que evitar las interrupciones, que tienes que evitar desde luego las redes sociales, tienes que evitar los mails, tienes que evitar las llamadas, tienes que encerrarte a pensar y a estructurar tu empresa. Poco a poco, toma tiempo, toma mucho tiempo el estructurar una empresa. Ve por favor las empresas a largo plazo, a 2, 3 años, 5 años, 7 años. Los procesos de las empresas toman muchos años y no quiere decir que ya, este es mi proceso y no va a cambiar, no, sobre la marcha. Así que bueno, pues me extendí un poco, pero gracias por estar aquí, dale like y suscríbete al canal. Saludos.